A continuación veremos cómo utilizar el teorema anterior para demostrar que una determinada función es una función másica de probabilidad. Comenzaremos con la función f de x definida por p elevado a x por 1 menos p elevado a 1 menos x, siendo x minúscula un valor que puede tomar 0 o 1. P es un número real entre el 0 y el 1. Es un número decimal bastante pequeño. Es de especial interés que la variable aleatoria x mayúscula solo puede tomar dos posibles valores, 0 y 1, nada más. Para probar que esta función es una función másica de probabilidad, debemos aplicar los dos pasos descritos en el teorema anterior. El primer paso consiste en verificar que la función genera imágenes que son mayores o iguales que 0 para todo x en el recorrido de la función o de la variable aleatoria. Los valores que están descritos acá arriba a la derecha corresponden a los elementos que están en el recorrido de la variable aleatoria. Estos son los dos posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x, solo 0 y 1, nada más que ello. Si nosotros vemos la función y cómo está construida, teniendo en cuenta que p es un número positivo más grande que 0 y menor que 1, ambas potencias que están acá también resultan ser positivas, y la multiplicación de ambas potencias es también un número positivo, razón por la cual la primera condición se satisface de manera inmediata. La segunda condición dice que la sumatoria sobre todos los valores que están en el recorrido de la variable aleatoria x de f de x debe dar 1. Veamos que esto es efectivamente así. Esta sumatoria de los f de x, donde x es un elemento que está en el recorrido de la variable aleatoria, es equivalente a la suma entre x igual a 0 e x igual a 1, simplemente, ya que son los dos posibles valores que puede tomar x. Y f de x está representado por p elevado a x multiplicado por 1 menos p elevado a 1 menos x. En definitiva, esta sumatoria se transforma en los dos siguientes términos: p elevado a 0 por 1 menos p elevado a 1 menos 0, sumado con p elevado a 1 por 1 menos p elevado a 0. O 1 menos 1, si ustedes quieren, con un poquitito más de detalle, no hay inconveniente. Los que tienen exponente 0, este y este, se eliminan porque valen 1. En definitiva nos queda 1 menos p elevado a 1, que es simplemente 1 menos p, y p elevado a 1, que es simplemente p, y al reducir términos semejantes obtenemos que esto da 1. De esta forma, efectivamente, la suma de todos los valores de esta función f da como resultado un 1. Es así como se demuestra que esta función es una función másica de probabilidad. Continuaremos ahora con otra función un poco más complicada, la función f de x definida por la exponencial e elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido por x factorial dice ahí, donde los valores de x pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y no tienen una cota superior. Es decir, los valores de x pueden ser tan grandes como nosotros queramos. No hay una cota superior. El lambda es un número real positivo. En este caso, si nosotros queremos demostrar que esta es una función másica de probabilidad, recuerden que simplemente debemos verificar dos pasos. El primero, que f de x resulta ser mayor o igual a 0 para todo x en el recorrido de la función, de la variable aleatoria x. Claramente, ya que los x son números positivos y el lambda
es un número positivo, y en el peor de los casos el x puede valer 0, nos damos cuenta que la exponencial por definición es siempre no negativa. El lambda elevado a x tiene una base que es positiva y un exponente que da lo mismo. Esta exponencial lambda elevado a x también va a ser un valor positivo. Y x factorial no tiene ningún inconveniente, ya que 0 factorial está definido como 1, 1 factorial también es 1, y de ahí en adelante todos los factoriales son positivos. Por lo tanto, esto es siempre positivo. Se satisface por construcción esto acá. El segundo paso, el que nos dice que la sumatoria de esta función sobre todos los valores de x en el recorrido, recuerden que el recorrido es todo esto que tenemos acá, esto es el recorrido de la variable aleatoria, debe ser 1. Veamos que efectivamente esto es así. Esta sumatoria sobre todos los valores de x en el recorrido de la variable aleatoria representa una suma desde el x igual 0 hasta el más infinito de e elevado a menos lambda por lambda x partido por x factorial. Esta suma tiene como índice a la letra x, por ende todo aquello que no tenga la letra x en su interior es en efecto una constante. Por esta razón podemos sacar sin ningún inconveniente el e elevado a menos lambda fuera de esta sumatoria, de esta suma infinita, que como ustedes ya podrán identificar, corresponde a una serie de potencias. La serie de potencias que quedó en el lado derecho, esto que tenemos acá, calza perfectamente con la definición, o más bien dicho, con el polinomio, con la serie de Maclaurin para la función exponencial, e elevado a lambda particularmente. De esta forma, esta serie de potencia es una serie de Maclaurin para e elevado a lambda convergente y converge al valor e elevado a lambda. Así, esto es e elevado a menos lambda más lambda, e elevado a 0, y en definitiva la suma vale 1. Como recordatorio, e elevado a x viene dado por la suma desde el 0. Vamos a cambiar la letra para hacerla coincidir con lo que tenemos en la materia. Es la sumatoria desde n igual 0 hasta el más infinito de un x elevado a n partido por n factorial. Y si nosotros nos damos cuenta, esta expresión coincide con la expresión que tenemos acá en color rojo, con la salvedad de que el x juega el papel, el lambda, perdón, juega el papel del x, el x juega el papel del n, y de esa forma se produce un intercambio de letras. Sin embargo, esto de acá es lo mismo que esto que tenemos acá, con letras diferentes. Ahora bien, en un tercer ejemplo, vamos a ver cómo probar que esta función es una PMF. Nótese que acá también esta función es p multiplicado por 1 menos p elevado a x, donde el x también puede tomar cualquier valor 0, 1, 2, 3, cualquier número entero hasta el más infinito. Y el p en particular también es un número positivo que fluctúa entre 0 y 1. Para realizar entonces la demostración de que esta es una función mágica de probabilidad, ya sabemos, el primer paso es verificar que esta función genera valores mayores o iguales que 0 para todo x en el
recorrido de la variable aleatoria. Esto es así inmediatamente por construcción, ya que p resulta ser un valor positivo y por lo tanto ambas potencias generan valores positivos y su multiplicación también lo es. En realidad es bastante fácil probar que el primer paso se cumple. Por construcción siempre se va a cumplir. Las complicaciones se pueden dar en el segundo paso, en donde nosotros debemos verificar que la sumatoria sobre todos los valores en el recorrido de la variable aleatoria de f de x dan 1. Veamos cómo se procede en este ejemplo en particular. Esta sumatoria, la de todos los x en el recorrido de la variable aleatoria de los f de x, es equivalente a la sumatoria que va entre x igual 0 y el más infinito de la fórmula p multiplicado por 1 menos p elevado a x. Ahora bien, esta expresión de acá nos puede recordar un poquitito algo visto en la materia, como recuerdo, a la sumatoria de un a por r elevado a n, donde n va desde el 0 hasta el más infinito, que es una serie geométrica, la cual es convergente si es que r en valor absoluto fluctúa entre 0 y 1. En ese caso, esta sumatoria converge hacia a partido por 1 menos r. Como podemos darnos cuenta, el p es un número positivo entre el 0 y el 1, por lo tanto el 1 menos p también es un número positivo entre 0 y 1, y el valor absoluto de 1 menos p evidentemente va a ser un número entre 0 y 1. De esta forma, si nosotros consideramos aquí que el a es en realidad un p, que el r es en realidad un 1 menos p, y que el n cumple el juego de la letra x acá, esto se transforma en una serie geométrica convergente, y por lo tanto esto converge hacia la suma el valor de a, que en este caso sería p, partido por 1 menos la razón común, que en este caso sería 1 menos p, y esto es p partido por 1 menos 1 más p, donde los 1 se eliminan y queda simplemente p partido por p, y al simplificar da como valor el 1. De esa manera también acabamos de probar que la segunda condición se satisface. Bien muchachos, esta es la forma entonces de utilizar el teorema visto arribita para verificar que las funciones dadas como problemas son funciones básicas de probabilidad. Y hemos visto tres ejemplos. El primero donde la sumatoria resulta ser una suma de dos términos, y en el segundo y en el tercer término resulta ser unas sumatorias infinitas, es decir, una serie de potencias. En particular el ejemplo 2 era una serie de Maclaurin para la función e elevado a lambda. Nos vemos en el siguiente video, muchachos.